Hermosuras, bienvenidos a una entrega más de Crimen y Misterio. Este día con el caso del expresidente Francisco Flores. Pero antes, como siempre, recordarte que si te gusta este contenido, puedes suscribirte a tu canal. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Te dejo mis redes sociales y sin más que agregar, comenzamos. El caso de Francisco Flores. Lo más importante para ti es un gobierno cercano a ti y dedicado a tu economía familiar, más que una orientación, es un mandato. Porque yo me debo a ti y a tu familia. Tenemos la responsabilidad especialísima de dar a los jóvenes lo que ellos reclaman, anhelan y merecen. Una educación integral, un ambiente de oportunidades. Francisco Guillermo Flores Pérez nace en Santa Ana, El Salvador, el 17 de octubre de 1959, en el seno de una acomodada familia mestiza conservadora. Uno de los 3 hijos del matrimonio formado por el abogado y economista Ulises Flores y la etnógrafa folclorista María Leonor Pérez de Flores. En sus primeros años y hasta su bachillerato estudió en la Escuela Americana de El Salvador. Posteriormente estudió filosofía en la Amherst College en Massachusetts, Estados Unidos. Estudió también ciencias políticas en la Universidad de World University y tiempo después se mudó a Inglaterra para seguir un programa de historia y literatura en la Trinity College de la Universidad de Oxford. Francisco Flores realizó también estudios de filosofía oriental en la India con el pensamiento propio del hinduismo. Obtuvo así una maestría en filosofía en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, y estudió en este mismo lugar economía. Procediendo de una familia de la burguesía urbana conservadora, temerosa de la revolución en El Salvador y radicalmente anticomunista, Flores pudo encontrar natural militancia en el partido político de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Inició su carrera política en el partido político Arena como ministro de Planificación. A los pocos días de estrenarse en el servicio de gobierno, Flores fue golpeado por una tragedia familiar. José Antonio Rodríguez Port, padre de su esposa desde 1985, la psicóloga y educadora Lourdes María Rodríguez, fallece tras una emboscada que un comando de hombres armados le tendió en San Salvador. Posteriormente, Flores sirvió de viceministro de la presidencia con funciones de asesor del jefe de Estado, y como tal fue uno de los arquitectos del plan de acción gubernamental que debía de dar cumplimiento a lo que pertenecía a los acuerdos de paz firmados con el FMLN en México en enero de 1992. En las elecciones generales del 20 de marzo de 1994 para presidente de la República, diputados y miembros de consejos municipales, Flores fue elegido diputado para la Asamblea Legislativa y el entonces presidente Armando Calderón Sol lo eligió secretario de Información de la Presidencia de la República. Para el 5 de mayo de 1997, Francisco Flores hizo un salto al más alto escalafón de la política nacional hasta ese momento, al ser elegido presidente de la Asamblea con los votos del FMLN, hecho que no resultó especialmente sorprendente luego de haberse ganado una fama de político conciliador y moderador, pues había favorecido los trabajos parlamentarios y abierto cauces de comunicación entre la oposición y sus propios compañeros de la línea dura del partido. A principios de 1998 anunció su postulación a la presidencia de la República. Su formación para ofrecer al electorado un rostro amable y dialogante, su carácter apacible, su hablar suave y la formación humanista ofrecían una figura fácilmente presidenciable para el partido de derecha. Así pues, el 29 de marzo de 1998, Arena anunciaba que Flores sería su candidato para las elecciones presidenciales del 7 de marzo del año
1999, teniendo como compañero de fórmula al abogado y notario Carlos Quintanilla Schmidt. El 1 de junio de 1999, a la edad de 39 años y con el 51,1% de los votos, consigue la victoria. Francisco Flores se convierte en el presidente de la República de El Salvador, siendo el tercero del partido Arena que consigue el cargo de forma consecutiva, y también el presidente más joven de la historia del país y también de todo el continente americano hasta ese momento. En los meses inmediatos a su asunción, la administración de Flores tramitó varias medidas de alcance económico que dieron cumplimiento a determinadas ofertas de la nueva alianza. También se puso en marcha otro plan para descentralizar el suministro de agua potable que debía mejorar la calidad y el alcance del servicio básico. En ese momento, más de la cuarta parte de la población no tenía acceso a este recurso tan esencial. En el arranque del año 2000, Flores comenzó a afrontar algunas dificultades para sacar adelante uno de sus programas. En la primera mitad del año, la subida del precio del combustible y la supresión de la excepción del IVA para los productores agropecuarios causó ciertas incomodidades en la población, principalmente en los sectores más afectados, como por ejemplo los empresarios del transporte público, el campesinado, y ellos manifestaron el descontento realizando paros y marchas. El lapso que nosotros llevamos, y no solo al presidente Flores, sino que de todo este lapso de que han ellos gobernado, todo el partido Arena, el pueblo se ha ido abajo, todo sube. Para nada, yo no veo que el país esté superando, que nosotros superemos y que a todo le aumentan y los sueldos lo mismo. El brote de malestar social coincidió con los comicios del 12 de marzo, es decir, las elecciones, y estas por supuesto pasaron la factura al partido Arena. En las legislativas, Arena con el 36% de los votos aventajó tan solo con el 0,8 puntos al FMLN. El sistema de dos partidos mayoritarios en paridad de fuerzas se asentaba en El Salvador. Mientras tanto, en las municipales, los FMLNistas ganaron las principales alcaldías del país. Consternado, Cristiani asumió toda la responsabilidad por los malos resultados electorales, por lo que renuncia al cargo de presidente del COENA, sustituyéndole así Walter Araujo Morales, del sector modernizador del partido. Durante este mismo periodo, la pujanza del frente opositor vio crecer sus expectativas de cara a las presidenciales del año 2004. Se expresó también en la calle, donde arreciaron las protestas y las huelgas contra el proyecto de supresión del monopolio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en la cobertura médica de los cotizantes y en demandas de mejoras salariales. Incluso se articuló una alianza ciudadana contra las privatizaciones, animada por los trabajadores de la red del IS, que fue instrumental para el mantenimiento de un clima de opinión fuertemente hostil a la privatización parcial del instituto público. Ante este panorama, Francisco Flores no se atrevió a llevar a cabo un plan que habría supuesto la cesión al capital privado de determinados servicios e instalaciones de ente público, el cual habría seguido operando pero achicado y en paralelo a las gestoras de salud privadas. En octubre del 2002, la propia asamblea, presionada desde la calle, se encargó de meter el proyecto en el congelador, con un decreto legislativo que, invocando la Constitución, garantizaba la naturaleza estatal del sistema de salud y de seguridad social, prohibiendo así cualquier modalidad de privatización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Pero la mayor controversia de la presidencia de Flores nació a raíz del anuncio de la dolarización de todas las operaciones económicas, financieras y comerciales, consensuada con la banca y la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y junto con ellas la Confederación Patronal Salvadoreña. Flores justificó la trascendental reforma por la necesidad de conjurar definitivamente los riesgos de devaluaciones y repuntes inflacionarios, atraer más inversión foránea y estimular el crecimiento interno. Luego de ser aprobada el 30 de noviembre del año 2000 por la Asamblea Legislativa
contaba con el imprescindible respaldo del PCN, la llamada Ley de Integración Monetaria entró en vigor el 1 de enero del año 2001. Comenzó entonces la retirada progresiva del colón y la sustitución por el dólar estadounidense comenzó a funcionar como la principal unidad de cambio en El Salvador. Para el año 2001, una sucesión de calamidades naturales sobrevinieron en El Salvador, empezando por los dos terremotos del 13 de enero, que fue el más devastador, y el 13 de febrero, donde se perdieron muchas vidas y al menos unas 200,000 familias se quedaron sin hogar. Las desgracias para el país continuaron con una duradera sequía que diezmó las cosechas de café, desgracia que solapó al hundimiento de los precios del producto en el mercado internacional, hasta niveles incluso inferiores al costo de producción. Arruinó las predicciones de crecimiento del gobierno, neutralizó el estímulo que habría supuesto el abaratamiento de los créditos y disparó el déficit fiscal por la aprobación de partidas especiales de gastos públicos para sufragar el socorro de los 1.400.000 damnificados, algo más de la quinta parte de la población total. Por otra parte, el gobierno de Flores destacó por el apoyo a la ocupación de Irak por parte de Estados Unidos. Él envió las tropas salvadoreñas, siendo el país latinoamericano que más apoyo político y militar brindó al gobierno estadounidense. Francisco Flores estableció buenas relaciones con Estados Unidos. Durante su gobierno, al menos 250,000 salvadoreños que se encontraban indocumentados en el país norteamericano fueron beneficiados por el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS. Durante su periodo, el analfabetismo también fue reducido sustancialmente gracias al aumento del gasto público en educación. El crecimiento económico del 2002 y 2003 estuvieron ligeramente por encima del 2% y la tasa prevista para el 2004 era del 2,5%, finalizando así su gestión con méritos, tomando en cuenta el cúmulo de adversidades ajenas a la gestión del gobierno, desde los desastres naturales hasta el desplome de los precios del café, pasando por el encarecimiento del petróleo. La inflación estaba controlada y no podía hablarse de penuria de dólares en un sentido general. En cuanto a la pobreza, que afectaba el 49% de la población en 1999, se había moderado en los 5 años de gobierno. Según el Banco Mundial, el índice había descendido al 36%. Francisco Flores dejaba la casa aparentemente en orden. El 1 de junio del año 2004 finalizaba su mandato y entrega la silla presidencial a su sucesor, Elías Antonio Saca González. Tras dejar la presidencia, Flores puso en marcha el Instituto América Libre, una fundación privada con sedes en San Salvador y Washington D.C., cuyo presidente es el escritor peruano Mario Vargas Llosa, y su fin sería luchar contra la ideología marxista-leninista en América Latina. Flores era también el principal asesor político de la campaña electoral del candidato por el partido Arena y en ese momento alcalde de San Salvador, Norman Quijano, y también candidato a presidencia en esas elecciones. Francisco Flores fungió así hasta su separación 2 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2014. Comentarles que la candidatura de Norman Quijano se vería fuertemente afectada por los hechos que a continuación les comentaré. Destapar estos hechos que a continuación les relataré sería visto más adelante como una estrategia para desestabilizar al partido político Arena, pues las elecciones estaban casi en puerta y sabían que un escándalo de esta magnitud les cedería la presidencia automáticamente al candidato por el partido FMLN, Sánchez Serén. Para ir entrando en contexto, después del mandato presidencial del expresidente Elías Antonio Saca, continúa el gobierno de Mauricio Funes, bajo la bandera del FMLN. Este era el presidente en El Salvador para el año 2014. En ese momento, Francisco Flores era un hombre respetable, admirado por algunos, hombre de sociedad y con una gran trayectoria prominente, pues no cualquiera llegaba a ostentar el título como presidente de una nación. Pero esto estaba a punto de cambiar. La reputación de este político se vería gravemente
gravemente afectada. A finales del año 2013, la Fiscalía General de la República de El Salvador inicia una investigación para descubrir si existían nexos entre Francisco Flores y un caso de supuesto peculado y negociaciones ilícitas en el que se relacionaba la empresa italiana Enel y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, mejores conocidas como CEL Enel, por lo que se abrió un expediente y se comienza a realizar rastreos bancarios y si bien no se encontraron pagos de la empresa Enel, sí se encuentran transferencias que la Embajada de Taiwán en El Salvador había realizado en un banco estadounidense y además se reporta la existencia de un reporte de operaciones sospechosas del Banco Internacional de Miami. Con esa información, a inicios de septiembre del año 2013, la Fiscalía detalló en un informe que Francisco Flores recibió 3 cheques por 4, 5 y $1 millón. El reporte de operación sospechosa fue realizado por el International Bank of Miami, debido a que la justificación para la operación era el financiamiento de su campaña política, hecho que levantó sospechas, puesto que en El Salvador no existían reelecciones presidenciales para ese momento. Además, el destino del dinero era un banco en Bahamas. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía de El Salvador realizó una solicitud al Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la cual solicitaban que se investigara un inmueble en North Miami Beach, Florida, propiedad de la familia del expresidente Flores, y que se investigase también sobre el America Libre Institute, un tanque de pensamientos compuesto y fundado por Francisco Flores, cuya junta directiva estaba compuesta por múltiples políticos y empresarios salvadoreños. Sobre esto, el pueblo salvadoreño no sabía nada, pero el caso ganaría notoriedad pública cuando en noviembre del año 2013 Mauricio Funes informa en su programa radial que tenía una copia del documento en el que se investigaba a Francisco Flores, hecho que fue señalado por numerosos miembros de Arena como una persecución política. Posteriormente, Flores fue citado por la Asamblea Legislativa de El Salvador para responder una serie de preguntas al respecto, ante una comisión especial que investigaba un posible caso de corrupción. Francisco Flores aceptó asistir a las 2 primeras comparecencias, pero se rehusó a asistir a la tercera, por lo que la Asamblea decidió convocarlo por apremio y solicitó a la Policía Nacional Civil ubicar al expresidente. Flores justificó su inasistencia al acusar a la comisión de imputarle delitos cuando no era una de sus potestades. Debido a la negativa de Flores en asistir a esta comisión y a la imposibilidad de la policía para localizarlo, la Asamblea decidió realizar un informe para enviarlo a la Fiscalía General de la República. En dicho informe se resaltan 6 delitos que potencialmente Francisco Flores habría cometido y alrededor de $95 millones que pudieron ser utilizados de manera irregular. En este caso en particular, muchos utilizaron el viejo refrán que dice: el pez por su boca muere, y es que al parecer el expresidente, al comparecer en las 2 primeras comisiones, en su intento por defenderse ante estas acusaciones, se habría hundido más. En el interrogatorio al que fue sometido, dijo desconocer cuánto dinero recibió de la cooperación de Taiwán mientras estuvo al frente del gobierno. Tampoco recordaba si a sus manos llegaron 3 cheques que en total sumaban $10 millones. Este monto había sido ya rastreado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según denunció también Mauricio Funes, quien, como ya lo dije anteriormente, destapó todo este escándalo. En su defensa, Francisco Flores dijo que un cheque a nombre de un presidente fue una práctica común que duró por décadas, argumentando que la recepción de estos montos con cheques a su nombre era normal y que por esta misma razón no ingresaron al erario público, y aclaró que fueron usados en acciones que le corresponden al gobierno, como asistencia a los damnificados por los terremotos del año 2001, lucha contra el tráfico de estupefacientes, combate a las pandillas e investigación de sus nexos, además de pagos a secuestradores confesos para que entregaran a sus compinches a la justicia. Pero la parte más crítica del interrogatorio se da cuando él dice que no fueron solo 10 millones, sino unos 15 a 20 millones de dólares los recibidos a título
título personal, los cuales él mismo entregó de inmediato a alcaldes, organizaciones no gubernamentales e instituciones y sociedad civil. Y lo que complicó más su situación es que mencionó que no existía constancia alguna de la entrega de los mismos. Ese dinero era pagado directamente y nunca fue controlado por ningún ministro o institución, y el uso era discrecional, según el mismo Francisco Flores lo dijo ante la prensa después de su intervención en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Flores enfatizó que el exmandatario Mauricio Funes había mentido porque tenía problemas personales y porque estaban en una campaña electoral. Negó asimismo que hayan depositado la cooperación taiwanesa en cuentas personales en las Bahamas. El expresidente también aclaró que la primera gestión que realizó en Taiwán fue en ocasión de los terremotos de enero y febrero del 2001, cuando viajó a Taiwán para entrevistarse con el entonces presidente Chen Shui-bian, quien en la actualidad ha sido encarcelado y condenado a 20 años de prisión por actos de corrupción. Flores dice haberle solicitado ayuda para los damnificados de la colonia Las Colinas, donde el terremoto provocó un deslave que sepultó a más de 500 propiedades junto con personas dentro. Ni un centavo de la cooperación taiwanesa entregada fue registrado, afirmó Flores ante los diputados. Esas declaraciones fueron grabadas y enviadas a la Fiscalía para que fuesen utilizadas en la investigación. El expresidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, Antonio Salaverría, acudió también a un citatorio de la Fiscalía General, ante la que negó rotundamente que los 10 millones al que hace alusión el reporte de operaciones hayan ingresado a las arcas del Partido Arena. El empresario cafetalero apuntó que se estaba frente a un posible peculado y malversación de fondos que solo podía explicar el expresidente Flores. Él manifestó: es increíble e insólito que Arena tenga como asesor en los últimos días de campaña a alguien que debe estar apartado y dando explicaciones a la población. Antes de abandonar la fiscalía, el cafetalero le solicitó al titular de dicha dependencia que no le fuese a temblar la mano en la investigación de los hechos que involucraban a Francisco Flores. Más tarde, el ya fallecido expresidente del COENA y máximo órgano de dirigencia del Partido Arena anunció que su partido decidió suspender temporalmente los derechos de militancia del expresidente de la República, Francisco Flores. Aclaró también que no era su partido el que debía responder por los actos de Flores, sino el acusado. De hecho, el dirigente tricolor dijo que su institución política se sentía ofendida por la arbitrariedad con que el expresidente manejó su gestión en el gobierno. De esta manera, el partido político Arena abandona a un expresidente y miembro de su fracción en un proceso tremendamente delicado, tal cual sucedería más tarde con el expresidente Elías Antonio Saca. Para el jueves 1 de mayo del año 2014, la Fiscalía General acusa formalmente al expresidente Francisco Flores bajo los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a la autoridad. Además, se gira la orden de captura, cuyo paradero se desconocía desde comienzo del año, razón por la que la tarde del miércoles 8 de mayo del año 2014, la Interpol emite una difusión roja en contra del expresidente Flores para proceder a su captura en los 190 países asociados a esta organización. El rostro del expresidente salvadoreño comenzó a aparecer en el sitio web de la Interpol, siendo así declarado como prófugo de la justicia salvadoreña. Pasaron alrededor de 3 meses sin tener novedades sobre la ubicación de Flores, hasta que la mañana del 5 de septiembre del mismo año se presenta en los tribunales de San Salvador en compañía de sus abogados. Luego de celebrada la audiencia especial, el juez Levis Italmir Orellana decretó arresto domiciliario mientras continuaban las investigaciones, decisión que fue duramente criticada por muchos salvadoreños. Al salir el juzgado, dijo a la prensa que se presentó de forma voluntaria por respeto a la ley. Posteriormente fue trasladado en una patrulla policial a su casa, ubicada en la colonia San Benito en San Salvador, donde permanecería hasta que se realizara la audiencia preliminar. El juez Orellana declaró que otorgaba el beneficio del arresto domiciliario debido a que el director de la policía había declarado unos días antes que las Bartolinas policiales estaban rebasadas en su capacidad.
veracidad y también porque Flores había dicho que iba a colaborar con la investigación. Pero el viernes 19 de septiembre del año 2014 esto cambiaría. Francisco Flores fue trasladado a Bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, luego de que la Cámara Primero de lo Penal revocara el arresto domiciliario contra el expresidente. Un día histórico en El Salvador. Francisco Flores se convertía en el primer expresidente del país que era llevado bajo arresto. La policía organizó un fuerte operativo de traslado. Alrededor de la 1:30 de la tarde llegaron a la vivienda. Flores fue esposado y trasladado a las Bartolinas de la División Antinarcóticos. Francisco Flores permaneció en una Bartolina pequeña, leía libros, hacía ejercicio. Cuando llegaba el día de visita se arreglaba bastante, se le veía alegre y de buen humor. Un hombre quien fue vecino de celda llegó a decir que Flores era un hombre muy educado y agradable y bastante respetuoso con todos en las Bartolinas. Le describió como un cerebro caminando, pues todo lo aprendía bastante rápido. A él le llevaban comida especial, misma que compartía con algún reo al que no le hubiesen llevado comida ese día. Mucho se habló sobre que Francisco Flores tenía comodidades en su celda. Este hombre asegura que esto no era así. Vivía como cualquier otro reo dentro de estas Bartolinas. Esto también lo llegó a comentar alguien que trabajó durante este periodo en esas mismas Bartolinas. El vecino de celda de Flores también comentó que en algunas ocasiones logró escuchar llorando al exmandatario. A veces lloraba entre sollozos. Él lloraba por su familia. Había llegado a ser uno de los hombres más poderosos del país y estaba derrumbado. El jueves 30 de octubre del año 2014, Francisco Flores es trasladado desde las Bartolinas de la División de Antinarcóticos a un hospital privado debido a un cuadro de trombosis en su pierna derecha, lo cual supuso un riesgo de perder la vida a causa de una embolia pulmonar o un paro cardíaco. Este traslado causó mucha polémica, pues la recomendación del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, era enviar a Flores al Hospital Rosales, pero el abogado del expresidente criticó ese punto de vista, asegurando que un tratamiento de esa naturaleza no era para ser trasladado al Hospital Rosales por las condiciones del sistema público. Medicina Legal envió un dictamen al juez Orellana en el que indicaba que Flores debía ser trasladado a un hospital para ser tratado de una trombosis que afectaba su pierna. El abogado defensor señaló que había solicitado la revisión médica de Flores desde que fue internado en las Bartolinas porque era propenso a que se le formasen coágulos en la sangre. Criticó que la policía solo sacaba a caminar a Flores en un pasillo de 5 metros y no en el patio de las Bartolinas de la DAN. El lunes 24 de noviembre del año 2014, el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador concedió a Flores regresar a su domicilio hasta que finalizara el proceso en su contra. Para el jueves 3 de diciembre del año 2015, el expresidente Francisco Flores fue enviado por orden del Juzgado Séptimo de Instrucción a las Bartolinas de la División de Antinarcóticos nuevamente, pero inmediatamente una Cámara de lo Penal revocó la detención, regresando al arresto domiciliario y pasando a vista pública, es decir, pasando a juicio, el cual se llevaría a cabo el 18 de enero del año 2016 a las 8:15 am. Aquí se definiría el futuro del exmandatario. En caso de ser hallado culpable, Francisco Flores se enfrentaría a una pena de hasta 40 años. Pero el 7 de enero del año 2016, el juicio fue suspendido y se otorgan 30 días a la Fiscalía para que garantice la presencia de 6 testigos extranjeros para que se presentasen a declarar en el juicio. Así también el referido tribunal les otorga este tiempo a los representantes fiscales para que localicen el reporte de operaciones sospechosas, el cual supuestamente contenía transferencias bancarias irregulares que habría realizado el expresidente Flores. Se presume que en el referido documento se establecían supuestas transferencias bancarias irregulares que habría realizado Flores producto de los 10 millones del donativo
Taiwán. Francisco Flores estuvo presente en la audiencia especial, pero desistió de hacer uso de su derecho de declarar, reprogramando así el juicio para una fecha no definida. Pero este caso daría un giro inesperado. El 24 de enero del año 2016, el expresidente fue internado en el Hospital de la Mujer después de que su familia le encontrara inconsciente en su casa, donde cumplía arresto domiciliario. Francisco Flores fue sometido a una cirugía de emergencia tras sufrir un derrame cerebral a causa de una obstrucción arterial. Los médicos le diagnosticaron un coágulo de sangre en una arteria que le inmovilizó la parte derecha del cuerpo y lo mantuvo sin respuesta a estímulos. A raíz de la obstrucción, Flores sufrió un derrame y un paro cardíaco. El expresidente permaneció en estado de coma y conectado a un respirador. Un informe médico había confirmado que el político sufría un daño permanente en el sistema neurológico. Luego de permanecer hospitalizado durante 6 días, el exmandatario Francisco Flores fallece a sus 56 años a las 9:50 de la noche del 30 de enero del año 2016 a causa de un accidente cerebrovascular isquémico. La noticia fue difundida a las 10:37 p.m. por el partido Arena a través de su cuenta oficial en Twitter. Más tarde, la esposa de Francisco Flores informó que el funeral sería modesto, a pesar de que a su esposo le correspondía un funeral con honores, no solamente por haber sido expresidente de la República, excomandante general de la Fuerza Armada y expresidente de la Asamblea Legislativa, sino por el injusto ataque político que atropelló sus derechos fundamentales, mismo que habría mermado su salud, haciendo alusión al proceso judicial que se le siguió en su contra. Este funeral se llevaría a cabo en un complejo funerario ubicado en la urbanización Santa Elena del municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Y fue así, tras ser velado, el cuerpo del exmandatario fue llevado a la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe. A la misa del cuerpo presente acudieron políticos de derecha, diplomáticos y empresarios, además de otras personas que admiraban la figura de Francisco Flores. Ningún funcionario del gobierno acudió al servicio religioso. Como lo había anunciado su esposa, no hubieron actos protocolarios, pues ella renunció a estos. Al finalizar la misa, las campanas de la iglesia sonaron. El cuerpo de Francisco Flores fue retirado y llevado nuevamente al complejo fúnebre para ser cremado. Y ya se estarán preguntando qué sucedió con el proceso judicial que enfrentaba Francisco Flores. Tras el fallecimiento de Flores, terminó su responsabilidad penal, pero no la obligación civil, y la fiscalía demandó a la familia del expresidente para que respondiera por 10 millones de una donación de Taiwán y 5 millones de dólares por supuesto enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público también procedió a embargar 9 propiedades del expresidente, entre ellas casas y una finca agrícola que tiene lagos artificiales. En cuanto a esta finca, los hijos de Francisco Flores aseveraron que era parte de una herencia que les había dejado su abuelo. El sábado 27 de octubre del año 2018, un tribunal de El Salvador exoneró póstumamente de toda responsabilidad civil al expresidente Francisco Flores. Además, resolvió que su esposa e hijos no debían responder por el supuesto delito. La Oficina de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador informó que la Cámara Segunda de lo Penal no admitió la apelación del Ministerio Público porque no fundamentó debidamente sus argumentos. La Fiscalía desde luego apeló ante la Cámara Segunda de lo Penal, pero se ratificó el fallo absolutorio. No se probó nada porque no había sido debidamente fundamentado. Entonces, ¿era culpable o inocente? Existe una declaración de un vecino de celda de Francisco Flores. Él comentaba que Flores era muy reservado y casi no hablaba de su proceso. Él prefería callar, pero en una ocasión le preguntó que cómo estaba eso del tema por el cual le estaban acusando, y este hombre manifiesta que él le dijo que era cierto que los cheques iban a su nombre. Mira, uno como presidente tiene que votar por otros presidentes. En ese caso, nosotros estábamos votando por el presidente de Taiwán para que se independizara, y como favores requieren favores, Francisco Flores no dijo más que esto. Guardó silencio y no dijo más nada. Pero al parecer, Taiwán entregó al expresidente de la República, Francisco Flores, dinero a cambio de un voto en la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, ese dinero no venía en sí para el gobierno de El Salvador, no venía
para ayuda humanitaria de los damnificados del terremoto del 2001, sino que era la forma en la que Taiwán compraba ese voto, es decir, era dinero que le pertenecía supuestamente al expresidente. Él vendió su voto, el presidente de Taiwán lo compró, pero claro, Taiwán debía justificar la salida de estos fondos. Es por ello que Taiwán nunca se pronunció sobre el asunto. Llámese soborno o como sea, pero el dinero en realidad no era una donación. Ahora bien, ¿en realidad los 10 millones se los gastó Francisco Flores? Bueno, al parecer este dinero fue repartido y como ya es costumbre en estos casos de política, siempre necesitan un chivo expiatorio. Y ahí estaba Francisco Flores y más tarde llegaría Antonio Saca. Este dinero fue a parar a Arena. Esto era como una especie de cadena de favores que continuó en el gobierno del FMLN y aún hoy lo podemos ver reflejado en el gobierno actual. El expresidente al parecer lo dijo claro: favores se pagan con favores. Un periódico digital tuvo acceso a 155 cheques relacionados con el caso Taiwán. 5,9 millones de dólares de los 10 millones fueron derivados hacia cuentas bancarias del partido Arena, creadas con nombres como Arena Casa por Casa, Arena Día D, y el resto de dinero se repartió en cheques emitidos a nombre de personas naturales vinculadas a Arena y a su campaña electoral. Entre estas personas destacaba también el expresidente Antonio Saca, en favor de quien aparece un cheque por $100,000 emitido en abril del año 2004, un mes después de que ganara la presidencia de la República. Sin embargo, quien encabeza la lista de personas naturales que recibieron fondos provenientes de Taiwán es Elmer Charlet, gerente de campaña de Saca y que luego se convirtió en secretario privado de la presidencia. En total recibió 41 cheques a su nombre, fechados entre el 25 de noviembre del año 2003 y el 18 de mayo del año 2004, por un monto acumulado de 1,35 millones de dólares. Otras personas que habrían recibido cheques son el también arenero César Funes y el entonces director departamental de Arena en La Libertad y exdirector de la PNC, Rodrigo Ávila, quien ahora ostenta el cargo de diputado de la Asamblea Legislativa por el partido Arena. A esta lista se agrega también la encargada de asuntos electorales Miriam Mixco, la locutora y presentadora Elena Villatoro, quien trabajó para Arena en aquella campaña electoral. Algunos declaran a este periódico que solo cumplían instrucciones y que no conocían la procedencia del dinero. La cuenta especial Coena, según la información recogida por la Fiscalía, había sido abierta en el año 1999 por Alfredo Cristiani y Roberto Murray Mesa para recibir en ella transferencias del extranjero, mover dinero hacia otras cuentas bancarias del partido y emitir cheques a favor de terceros, como por ejemplo $20,000 que Arena entregó a la Fundación Teletón en enero del 2003. Esta cuenta recibe la primera transferencia cablegráfica del dinero relacionado con Taiwán el 28 de noviembre del año 2003 y la última el 6 de mayo del 2004 por un monto de $10,11,023.25. Los 10 millones corresponden a los 4 cheques que la Fiscalía identifica al expresidente Flores como desvío de los donativos de Taiwán, mientras que el resto del dinero corresponde a los intereses que generó el depósito bancario en la cuenta costarricense. Al parecer, de estos 10 millones, nada le tocó a Francisco Flores, pero se le acusaba por un monto de 15 millones, pues estos 5 millones faltantes la Fiscalía presume ingresaron en el patrimonio de Francisco Flores. Pero como previamente él admitió haber entregado dinero sin respaldo alguno a terceros, se desconoce hasta el día de hoy cómo fue distribuido este monto y si en realidad Francisco Flores tomó cierta parte de este monto. En medio de todo esto también se suscita otra teoría, y es que muchos creen que Francisco Flores está con vida, que tan solo fingió su deceso para no enfrentar el juicio y evitar la cárcel. Entre las cosas que han dado realce a la teoría está el testimonio de una señora que dice haberse logrado filtrar en los servicios funerarios del expresidente, específicamente en su velación. Ella comentó que se le hacía extraño que no había mucha gente dentro del lugar. No habían flores, algo que le pareció curioso, pues Francisco Flores había sido una figura importante. También detalló que no estaba la bandera
bandera sobre el féretro en ese momento y que este estaba cerrado. También llama la atención de muchos la serenidad de los hijos y la esposa ante la repentina partida de Flores. Incluso en ocasiones durante el funeral se les puede ver sonriendo. Se llegó a hacer viral esa imagen. Aclarar que la señora en cuestión es hermana de Francisco Flores, pero muchos se encargaron de esparcir el rumor que este era Francisco Flores disfrazado de mujer para asistir a su propio funeral. Más tarde también el panameño Michel Does aseguró que Francisco Flores se refugiaba en una propiedad de la expresidenta Mireya Moscoso. Según él, esta lo habría acogido ante la petición del presidente Ricardo Martinelli. El gobierno panameño prefirió no emitir ninguna declaración sobre esta acusación, pero hay quienes piensan que Francisco Flores vive en la India, lugar donde vive su hija, quien recientemente contrajo matrimonio con un hombre hindú. Lo cierto es que hasta el día de hoy no existe ningún avistamiento del expresidente en los países referidos, o al menos alguna fotografía que pruebe que Francisco Flores continúa con vida. Bien, mis amores hermosos, llegamos al final de este caso. Gracias por acompañarme hasta el final. Agradezco de todo corazón todo el apoyo recibido. Mil gracias por cada uno de sus mensajitos que siempre me están dejando en las redes. Siempre les estoy leyendo por allá. Infinitas gracias de todo corazón. Me despido de ustedes. Nos vemos en una próxima entrega de Crimen y Misterio.